Buenos días. En nombre de la Fundación Vice, les damos la más cordial bienvenida a la cuarta fecha del Sexto Coloquio Internacional de Arqueología. Muchas gracias por su participación y les voy a comentar algunas de las reglas y funcionalidades del Zoom para que puedan disfrutar de este evento al máximo. Solo serán visibles los videos y pantallas compartidas de los panelistas del evento. Todos los micrófonos de los asistentes deberán permanecer silenciados durante la sesión de la misma forma que sus videos. Nos interesa mucho saber sus opiniones, comentarios y preguntas. Por ello, hemos habilitado una sección de preguntas y respuestas a la que pueden acceder haciendo clic en el icono que dice Q&A en la parte inferior de su pantalla. Por favor, utilicen este espacio para escribir las preguntas y comentarios referentes a las ponencias que van a escuchar. Si tuvieran alguna otra duda o algún problema de conexión, por favor escríbanos a info@elbrujo.pe. Repito el correo, info@elbrujo.pe. Asimismo, les recordamos que al ingresar, nosotros tenemos el registro de sus correos y sus nombres de usuarios, por lo cual no es necesario que utilicen la sección de Q&A para consignar su nombre o correo electrónico para probar su asistencia. Les repetimos que no es necesario hacer esto, tenemos los usuarios de las personas que se conectan y esa es la base de datos que vamos a utilizar para la emisión de certificados al final del evento. Buscamos que este sea un espacio de diálogo constructivo y por ello los invitamos a crear juntos una atmósfera segura, inclusiva y de respeto para todos los participantes y ponentes. Nos reservamos el derecho de remover algún participante que incumpla con este llamado. Si tienen algún problema durante la transmisión o quieren comunicarse con nosotros, por favor escriban a info@elbrujo.pe. Ahí los vamos a poder ayudar con cualquier problema. Les recordamos que este evento está siendo grabado y que la grabación estará disponible en el sitio web del Brujo en los próximos días. Al registrarse y permanecer en el evento, aceptan que su nombre de registro y las preguntas que hagan sean visibles en la sección de preguntas y respuestas de la grabación. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio al evento. Creo que no es necesario que vuelva a leer las reglas, ya que las he leído hace poquito. Si tuvieran cualquier pregunta, les repito, escribirnos por favor a info@elbrujo.pe, y les vuelvo a recalcar que no es necesario que consignen su nombre o su correo electrónico en la sección de Q&A, ya que tenemos su información para los certificados. Estamos muy contentos de tenerlos con nosotros, vamos a tener una mesa muy interesante el día de hoy. Les vuelvo a hacer el recordatorio de que el evento está siendo grabado, y los dejo con Ingrid Claudet, gerente general de la Fundación Vice, para que dé las palabras de inicio a la sesión. Muchas gracias. Perdón, creo que estaba en mute. Buenos días nuevamente a todos. En nombre de la Fundación Vice, bienvenidos a la cuarta fecha. La verdad es que, tal como ha comentado Sisi, esta fecha es especialmente emocionante e interesante para nosotros, ¿no? El título de la mesa de discusión que vamos a ver a continuación es Los sitios arqueológicos en el Perú y su contribución con el sector educación en el contexto de la educación a distancia. Y me permito, bueno, sé que algunos nos están acompañando desde la primera fecha del coloquio, y si han tenido oportunidad de estar en la fecha anterior, habrán podido escuchar que tuvimos una mesa brillante como la que vamos a tener ahora, con unos ponentes de lujo,
y que ellos se plantearon durante más o menos una hora una serie de interrogantes que tenían que ver con el nuevo rol que deben asumir los arqueólogos luego de la reflexión a la que se han visto obligados en el marco de esta pandemia global de consecuencias nunca sospechadas, ¿no? Y me encantaría retomar las preguntas que planteó la doctora Chacaltana en el día martes, ¿no? Porque me parecieron geniales y me parece que dejaron la mesa servida para la discusión de hoy. Ella se preguntaba, ¿no? Ponía sobre la mesa algunos cambios de paradigma en la disciplina arqueológica y la construcción de una nueva normalidad para la mencionada disciplina. Y dentro de las preguntas que ella se hacía estaban, ¿es excavar la mejor posibilidad para conocer el pasado? ¿Los arqueólogos al servicio de quién? ¿O quiénes? ¿Qué pasado realmente queremos construir? ¿Es posible construir el conocimiento sobre el pasado en diálogo con las comunidades? ¿Se puede superar las brechas digitales para difundir eficientemente el conocimiento sobre el pasado? Bueno, yo me alegro muchísimo realmente porque esas eran las cuestiones que queríamos levantar, ¿no? Particularmente en este coloquio y en medio de esta coyuntura. Entonces, el siguiente pensamiento fue que efectivamente el hecho de haber convocado para la mesa del día de hoy a destacados especialistas que vienen de disciplinas tan disímiles y con perfiles tan diferentes, ¿no? Había sido un acierto. El día de hoy tenemos a personas vinculadas estrechamente con el sector cultura, pero también tenemos funcionarios que están en este momento a cargo del desarrollo de contenidos para comunidades rurales y de habla y comunidades de lenguas originarias, ¿no? Y a otras personas que están también a cargo de la implementación tecnológica para ayudarnos a cerrar estas brechas, ¿no? Bueno, me toca ahora presentar a la moderadora y a la gran amiga de la Fundación Vice, que tiene a su cargo conducir la discusión. Y creo que no podría ser una mejor persona. Se trata de Ulla Holmquist. Ella es arqueóloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en museología por la Universidad de Nueva York. Fue ministra de Estado en la cartera de Cultura, es directora cultural del Museo Larco, así como profesora universitaria y conferencista en temas relacionados a museología, pedagogía de museos, arqueología y arte precolombino. Entonces, sin más, le agradezco a Ulla su participación. Ella va a presentar a sus copanelistas y los dejo ahora en compañía de ella. Muchas gracias. Disfruten la jornada. Muchísimas gracias por la presentación, Ingrid. Muy buenos días a todas, a todos, a todes, quienes nos acompañan desde diversas partes de nuestro país, nuestra región, de todas partes del mundo en realidad. Estoy muy feliz de estar acá para moderar esta mesa sobre los sitios arqueológicos en el Perú y su contribución con el sector educación en el contexto de la educación a distancia. Agradezco la invitación de la Fundación Vice a este coloquio, que dadas las circunstancias se ha convertido en un foro virtual masivo para sostener conversaciones y juntos reflexionar acerca de la arqueología, la gestión cultural, presente y futura. Uno de los temas probablemente más relevantes y no solo evidente en este contexto, sino desde tiempo atrás, es la evidente falta de canales conectores institucionalizados y sostenidos entre dos de los sectores más vinculados a la construcción de una ciudadanía intercultural, inclusiva, comprometida con el desarrollo de propuestas para hacer frente a los retos de nuestra sociedad actual. Estos son el sector educativo y el sector cultural.
El presente contexto nos ha puesto por delante a las instituciones culturales, como por ejemplo los museos, que es donde yo me desempeño, pero entre los cuales están los museos de sitio vinculados directamente a los sitios arqueológicos, nos ha puesto por delante la necesidad de seguir abiertos pese a que nuestras puertas no lo podían estar. Desde este mismo enunciado que acabo de decir, queda claro el reconocimiento de que nuestro rol en la sociedad excede el de ser espacios a donde se llega, espacios o edificios con colecciones que se visitan. La sorpresiva situación por la que atravesamos ahora todos demandó y sigue demandando que nos convirtamos todos en artesanos de experiencias que sean relevantes para nuestras comunidades, públicos, audiencias, las locales, las regionales, las nacionales e incluso las internacionales. Y quizás la primera respuesta de muchos ha sido cómo seguimos con las vitrinas, con nuestros monumentos, con nuestros espacios visibles. Y es ahí cuando la preocupación por la tecnología relacionada a la digitalización de colecciones, por ejemplo, saltó a la palestra con mucha intensidad, ¿no? Y la necesidad de realizar este trabajo pendiente para muchas instituciones y espacios culturales ha quedado claro. Nos tenemos que poner al día en este trabajo que nos permite responder más eficientemente a las demandas de información, contenidos curatoriales, actividades didácticas. Pero quizás en todo esto la reflexión más urgente sea el de evaluar de qué manera somos relevantes para nuestra sociedad. Y hablando entonces de esta relevancia de nuestras instituciones y nuestros espacios patrimoniales, la reflexión acerca de este vínculo entre la gestión cultural y la educación se hace prioritaria. La necesidad de contar con contenidos virtuales claramente motivó a muchos y sigue motivando la creación de diversos productos digitales, contenidos audiovisuales, PDFs descargables, propuestas de actividades didácticas, clases maestras, catálogos virtuales de acceso libre, de más fácil acceso además, pero la pregunta sigue allí. Esta producción, que claramente refleja el esfuerzo de nuestras instituciones, ¿a qué necesidades responde? ¿Qué o quién nos dice, o nos estamos diciendo nosotros a nosotros mismos, que esto que estamos creando, produciendo, es lo que alguien más necesita? ¿Quién nos está diciendo que eso es lo que hace falta? Que eso es lo que podemos aportar y es lo que esperan que aportemos. Y es entonces ahí cuando debemos dedicar un tiempo importante, como este, a conversar justamente sobre lo que se espera un poquito de nosotros, ¿no? Y también dejar de pensar solamente en cómo hacemos más atractivos y decoramos nuestras puertas de entrada a los espacios, a los museos, para que seamos más bien, en vez de volvernos solamente atractivos, capaces de construir nuevas rutas, nuevos caminos de diversos colores, tamaños, extensiones, que lleven a nuevas puertas. Parafraseando a una colega norteamericana de museos, para que cada uno pueda utilizar su propia llave para entrar y encuentre un lugar donde quiera estar, porque ese lugar, esos lugares que probablemente muchos de los trabajadores culturales reconocemos como espacios de importancia y relevancia porque están relacionados a nuestro quehacer cotidiano, en realidad lo que tenemos que hacer es construir esa relevancia para que estos espacios tengan que ver con uno mismo, pero ya no solamente con un nosotros exclusivo, sino con un nosotros inclusivo, ¿no? Tiene que ver con nuestras historias, nuestras memorias, nuestros anhelos, nuestros intereses. Es decir, tenemos que construir relevancia para que sea significativo, para que tenga sentido estar allí, conversar con nosotros y querer regresar a conversar con nosotros. Por ende, esta mesa, para poder arrojar luces sobre la posibilidad de volvernos relevantes para la educación, y de cómo podemos construir esos nuevos caminos y abrir nuevas puertas, o construir, armar, presentar nuevas puertas que muchos otros quieran abrir con sus propias llaves, es que esta mesa va a presentar 3 experiencias. La primera, desde la educación, la segunda, desde la gestión cultural integrada a la comunidad, y la tercera, desde las posibilidades de la tecnología. Es así entonces como voy a pasar a presentar a la primera ponente. Debo resaltar
que el primer aporte en esta mesa es el de Nora Delgado, quien trabaja en el ámbito de la educación intercultural bilingüe, esa educación inscrita en nuestro amplio y diverso territorio. Aquel en donde están precisamente presentes y de manera cotidiana los saberes ancestrales, originarios, los conocimientos propios y las miradas integradas del mundo, que sin ser necesariamente patrimonializadas, deben ser reconocidos, valorados, aplicados, adaptados, para inspirar e integrarse también a proyectos de la innovación. Y es ahí donde la gestión cultural puede y debe también estar presente. Nora Delgado, quien nos va a acompañar, es educadora, especialista en políticas educativas de cierre de brechas, con experiencia en procesos de gestión educativa descentralizada, desarrollo de capacidades, articulación de políticas y procesos a nivel local, regional y nacional. Actualmente, Nora es directora de la Dirección General de Educación Básica Alternativa e Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el ámbito rural del Ministerio de Educación del Perú. Nora tiene experiencia en planificación, ejecución y monitoreo de programas y proyectos educativos públicos y de cooperación internacional con enfoque en desarrollo humano, infancia y educación intercultural bilingüe. Tiene también experiencia en desarrollo, implementación y monitoreo de políticas educativas referidas a la primera infancia, formación docente, educación intercultural bilingüe y educación intercultural para todas y todos. Te damos paso, Nora, entonces, para que compartas con nosotros tu experiencia, tu presentación. Gracias. Muchas gracias, Ula, por la presentación y al mismo tiempo gracias al coloquio por la invitación y poder compartir con ustedes nuestra experiencia, tal como lo ha manifestado ya Ula. Soy Nora Delgado, la directora de Educación Intercultural Bilingüe, Básica Alternativa y Educación en Ámbitos Rurales, en la que justamente todo este tema del patrimonio cultural, los sitios arqueológicos cobran vida en los procesos que nosotros vamos desarrollando en el marco de la educación que vamos planteando. Y para eso yo quería antes hacer unas pequeñas reflexiones en relación a cómo es que vemos el patrimonio cultural, o qué rol juega la educación justamente para la promoción del patrimonio cultural, pero desde una mirada más integral. Y ahí enlazaría mi comentario en la lógica que ha planteado tanto Ula como Ingrid, que sí se hace necesario desde la educación y quizás también desde cultura, empezar a tener una comprensión más integral de lo que es patrimonio cultural. No nos ayuda en nada el hecho de que podamos tener solo una comprensión parcial del patrimonio cultural, solamente vinculado al pasado, a la reconstrucción del pasado. ¿Por qué? Porque esto nos niega la posibilidad de que podamos ver el patrimonio cultural desde una mirada del presente, porque justamente existen herederos de este patrimonio cultural que se hace necesario reconocer y que se hace necesario también conocer, justamente para que sean más relevante y para que podamos promover ese desarrollo de la ciudadanía intercultural que ha hecho mención. El sistema educativo peruano lo que promueve es el derecho a una educación que sea pertinente, que promueva un ser competente, que pueda desenvolverse en todas las situaciones de la vida de nuestros estudiantes a lo largo de sus trayectorias educativas, pero en el marco del desarrollo de una ciudadanía intercultural. Entonces, ¿cómo construimos ciudadanía intercultural cuando solamente tenemos una visión un poco parcializada de lo que puede ser el patrimonio cultural? Otro aspecto importante que tendríamos que tener en cuenta es esta relación del patrimonio cultural y el territorio. En el territorio existen diversas dinámicas sociales, políticas, religiosas, espirituales, que se van transformando, que se van recreando, que se deben ir comprendiendo justamente para poder identificar cuáles son esas características de esas personas que viven dentro de los patrimonios culturales que hemos podido identificar y que se han podido reconocer, y aquellos que no han sido reconocidos, justamente para que a través de la educación podamos ir identificando cuáles deberían ser esas necesidades de aprendizaje que quisiéramos desarrollar con las personas que viven en ese territorio, justamente para poder lograr lo que nos planteamos en el nivel de educación. Otro aspecto importante que creo que es urgente que nos pongamos a pensar es que existe un doble discurso, y es algo que lo vivimos de manera diaria y que creo que es necesario abordarlo desde la educación también,
en la sociedad, porque por un lado somos muy orgullosos de nuestro patrimonio y de la diversidad cultural, ¿no? Como parte de nuestra identidad, que nos hace sentir peruanos, que el ceviche a nivel de la comida, que el Machu Picchu, que el quechua como lengua originaria, etcétera, etcétera, nos hace sentir como muy orgullosos de nuestra identidad cultural, ¿no? Pero siempre más relacionado a ese orgullo, ¿no? Que tenemos frente al patrimonio y la diversidad cultural, pero al mismo tiempo hay un doble discurso en el sentido de que somos nosotros mismos quienes muchas veces negamos y desconocemos a los herederos naturales de estos patrimonios culturales. Y estos herederos naturales que están relacionados a los pueblos originarios, a los propios indios, se podría decir así, en el sentido de que son los herederos que en el día a día demuestran de alguna manera el patrimonio inmaterial de la que somos muy orgullosos en un primer momento, pero que en el momento de implementar políticas públicas muchas veces desconocemos derechos y al mismo tiempo no brindamos igualdad de oportunidades para todos. Creo que también es importante ver la gestión territorial del patrimonio cultural. No solo podemos pensar en una gestión del patrimonio cultural si es que no involucramos a las personas que viven dentro de ese territorio, porque justamente en el territorio no solo está el patrimonio cultural material, está el inmaterial, están las personas que viven a través de sus danzas, de sus comidas, de sus manifestaciones de música, de arte, de diversas tecnologías, y justamente son estas personas que viven dentro de este territorio los que deben cumplir un rol importante, no solamente en la presentación, sino en el uso y la valoración del propio patrimonio cultural del presente, en el sentido de que no podemos arraigar o no podemos seguir con esta mirada solamente de que un patrimonio cultural está en función a una cultura que ha desaparecido y que necesitamos reconstruir, sino que hay personas que viven actualmente, que son herederos de esta cultura y que necesariamente necesitan ser también reconocidos y ser parte del desarrollo del patrimonio cultural. Son tres ideas que quiero compartir ahora un poco para que nos pueda ubicar por dónde van los sentidos de la propuesta pedagógica de la propuesta pedagógica que nosotros vamos desarrollando en el marco de la educación para ámbitos rurales y para la educación en ámbitos indígenas, pero que no debería ser exclusivo solo para la población rural o para la población indígena, sino debería ser un soporte transversal de educación intercultural a todo el sistema educativo peruano, en todas sus modalidades, en todos sus niveles. Y lo digo porque, como ustedes saben, en el marco de esta pandemia, el sistema educativo peruano lo que ha hecho es responder a la emergencia educativa a través de este proceso que es la educación a distancia. Y la educación a distancia que brindamos ahora, después de 6-5 meses de haber iniciado la Aprendo en Casa como una estrategia multicanal para poder garantizar el servicio educativo a nuestros niños, niñas, adolescentes, a los universitarios. Después de haber transitado estos 4 o 5 meses, lo que queríamos comentarles es que nosotros estamos llegando con educación a distancia a nivel de diversos canales. Estos canales son la televisión, estos canales son la radio, estos canales son la web y como ustedes pueden identificar, hay muchos canales tecnológicos en los que podamos llegar a nuestros chicos para poder abordar el desarrollo de las competencias en nuestro currículo. En el marco del currículo nosotros tenemos competencias relacionadas a la historia, competencias relacionadas al desarrollo de la identidad cultural y varias competencias que necesitamos ir desarrollando a través de los canales. Y aquí cobra importancia un proceso autocrítico, porque sí es cierto de que en un primer momento quizá hemos respondido al desarrollo de la Aprendo en Casa solamente mirando quizás el desarrollo de las competencias y lo que hemos podido tener a mano, porque justamente todo este tema del abordaje del patrimonio cultural, de la diversidad cultural que puede tener el Perú, han sido abordados de manera más explícita, quizás para los modelos de atención que atienden a la educación intercultural bilingüe y de manera
no tan constante y permanente dentro de los otros modelos en los que atendemos, que es la básica regular, la básica alternativa, quizás, o la propiedad básica industrial. Entonces ahí es bien importante asumir este proceso de autocrítica de la forma de cómo estamos abordando el desarrollo de los contenidos pedagógicos para poder lograr el desarrollo de la primera clase. Y es importante porque justamente ustedes tienen que saber que para poder desarrollar o para poder salir al aire, se podría decir, en televisión, en radio, en tablet, hay todo un proceso de planificación que está detrás y que hay necesidad de poder observar y poder ver cuáles son esos contenidos que quisiéramos colocar y desde qué mirada tendríamos que colocar esos contenidos que en este caso podría ser todo lo referido a los que son entonces, luego yo les quería comentar cuáles son estas necesidades y desafíos que tenemos desde el sector, quizás para poder abordar de manera más integral todo el tema del patrimonio cultural. Y ahí me lanzo también a comentar algunas ideas que creo que nos pueden ir ayudando a que esta mesa pueda llegar a conclusiones que también ayuden no solamente al Ministerio de Cultura, sino también al Ministerio de Educación a hacer mejor su trabajo y hacerlo más relevante y de manera más efectiva. ¿Cuáles son esas necesidades y desafíos? Creo que uno de los principales necesidades y desafíos al mismo tiempo es poder articular las necesidades pedagógicas que se cuentan actualmente en el marco de la implementación curricular a las propias culturas y a sus demandas. Creo que esto es bien importante porque no puede estar ajeno el desarrollo de un currículo, el desarrollo de los aprendizajes que quisiéramos lograr en los estudiantes, si son ajenos justamente a la cultura y a sus demandas. Una competencia se logra cuando justamente la competencia logra contextualizarse y esa contextualización se hace justamente en el territorio a partir de las demandas de sus propios pobladores. Ese es un aspecto importante que creo que debemos enfatizar. El segundo, creo que existe mucho patrimonio inmaterial no reconocido todavía y que quizás puede ir reconociéndose con el tiempo y con que hay necesidad de ir sistematizando, o por ejemplo la sistematización de los saberes culturales locales de nuestros pueblos originarios. El Perú tiene 55 pueblos originarios, 48 lenguas, todas ellas tienen tecnologías, todas ellas tienen música, todas ellas tienen tradición oral, todas ellas tienen arte. Entonces sí sería importante ir sistematizando esos saberes, porque cuando nosotros desarrollamos competencias a nivel pedagógico necesitamos contar con un respaldo bibliográfico que nos ayude a poder desarrollar de manera más oportuna los aspectos que conlleven a la promoción y al desarrollo de las competencias. Este soporte bibliográfico obviamente tiene que ir de la mano con procesos de investigación, tiene que ir de la mano con equipos multidisciplinarios, que no solamente los docentes pueden hacerse cargo, sino deberían estar complementados el trabajo de los docentes con los arqueólogos, con los antropólogos, con los propios lingüistas, de tal manera que podamos desarrollar procesos de investigación que realmente respalden todo el trabajo pedagógico que quisiéramos desarrollar. Es importante también manifestar la importancia de la recuperación de la tradición oral. Si bien hemos avanzado mucho en la recopilación del saber y de la tradición oral de los pueblos, sin embargo, necesitamos hacer que ese material que se produzca a nivel de cualquier sector sea material que realmente sirva para el trabajo que pueda desarrollar el docente para promover competencias, o que sea un material que sirva al estudiante para que pueda desarrollar a través de su aprendizaje autónomo el desarrollo de sus propias competencias. Y creo que ahí necesitamos encontrar un equilibrio, porque podemos encontrar un bagaje grande de material, pero no todo ese material puede ser utilizado, sobre todo en el Aprende en Casa, en los tiempos en los que nosotros desarrollamos las sesiones de aprendizaje, o en los tiempos que se nos van planteando por ciclos y por grados también, como está organizado el sistema. Otro aspecto importante creo que es, así como ya tenemos identificado mucho patrimonio cultural reconocido, necesitamos darle un sentido pedagógico a todo ese material, a todo ese patrimonio cultural reconocido. Incluso ir identificando qué historias están detrás de ese patrimonio cultural reconocido, material o inmaterial, de tal forma que puedan ser utilizados pedagógicamente para que se puedan desarrollar no solamente las competencias
relacionadas al auditorio, sino también competencias relacionadas a las propias matemáticas, competencias relacionadas a la comprensión lectora, a la propia producción. Nora, ¿sí? Discúlpame que te interrumpa. Sí, voy cerrando. No, tranquila. Estamos recibiendo algunos comentarios de que no se te escucha muy claro. Si te puedes acercar un poquito más al micro, tal vez te vamos a escuchar un poquito más fuerte. Ok, ahí. Ahí está mejor. Sí, gracias. Ya. Ok. Entonces lo que decía era, necesitamos no solamente sistematizar los saberes culturales y locales, que hay mucho en función a todos nuestros pueblos y a la diversidad cultural que pueda tener el país, sino también necesitamos empezar a pensar desde la educación qué hacer con el patrimonio cultural ya reconocido, de tal forma que se puedan constituir como insumos importantes también para que podamos ir promoviendo y desarrollando las competencias que se requieren en el marco del currículo y que podamos lograr esa ciudadanía intercultural que todos, activa e intercultural que todos estamos soñando y que visionamos, ¿no? Creo que es importante también plantear y poner en consideración de que cuando hablamos de educación, sí es importante, sobre todo desde la educación intercultural bilingüe, promover este diálogo de saberes en el que se reconoce el saber local y se le da la misma dimensión o el mismo tratamiento que el otro saber de la otra cultura o el saber de la propia ciencia. Entonces, este diálogo de saberes es bien difícil concretar en la práctica pedagógicamente, porque muchas veces solo utilizas el saber local de la comunidad o del territorio como un saber previo, pero no como un saber importante en el marco de la construcción de los saberes que se puedan dar a nivel del proceso educativo, y que creo que ahí es bien importante también desarrollar metodologías, desarrollar ciertas experiencias como para poder implementar un verdadero diálogo de saberes en todo el sistema educativo, en donde no se menosprecie el saber local y en donde más bien se ponga en valor ese saber local como parte del desarrollo también del país, en donde todos nos veamos un poco más identificados. Este diálogo de saberes que proponemos desarrollar creo que es bien importante porque vamos identificando en ese sentido quiénes pueden ser nuestros principales interlocutores para el desarrollo de este diálogo de saberes. En este caso están los sabios, están las sabias, están los sabedores, están los yachas, están todas las personas que tienen algún tipo de conocimiento, algún tipo de manejo que da razón a la cultura y al mismo tiempo al patrimonio cultural, y que son las bibliotecas andantes, que muchas veces van muriendo, van falleciendo, como ahora, por ejemplo, en el marco del COVID, han muerto muchos ancianos, sabios de pueblos originarios, minoritarios, y que se han ido llevando todo su conocimiento porque justamente no hemos podido lograr sistematizar todo ese saber que ellos han tenido. Entonces creo que es bien importante poder promover el diálogo de saberes en una relación horizontal con los sabios de las comunidades, de nuestros territorios, en donde existen nuestros patrimonios culturales, de tal forma que podamos articular también las demandas de la propia educación comunitaria. La educación comunitaria no es una educación formal, la educación comunitaria promueve justamente el desarrollo desde una visión más comunitaria sobre el bien común, que creo que es bien importante poner en valor también ahora en el marco de la educación a distancia, porque justamente ahora los chicos están aprendiendo en sus casas, en sus chacras, están aprendiendo en el lugar en donde viven con sus familias, desarrollando comunicación intergeneracional, que me parece sumamente valiosa y que creo que desde el sector todavía no estamos aprovechando de la mejor manera. Esta relación intergeneracional que van teniendo actualmente los niños con sus padres y con sus propios abuelos, de tal forma que pueda eso ser trabajado desde el sector para promover el desarrollo también de competencias, ¿no? Siempre hemos dicho que la escuela debe estar relacionada a la comunidad, sin embargo en la práctica muchas veces la escuela está de espaldas a la comunidad. Un ejemplo concreto en las rutas de Capañán, por ejemplo, en las rutas, en los caminos que se puedan ir desarrollando, en estas rutas se encuentran personas, se encuentran historias, se encuentran condiciones, y muchas veces la escuela está detrás o a espaldas de todo lo que está pasando en la ruta de Capañán. Entonces, ¿por qué la escuela no puede articularse a los procesos
de desarrollo, las dinámicas sociales, económicas y culturales que pueda brindar el territorio, cuando de esa manera se pueda hacer incluso más pertinente y más relevante el hecho de que los chicos puedan aprender, creciendo y fortaleciendo su propia identidad cultural, no solo individual, sino también colectiva, en función a sus propios derechos individuales y sus derechos colectivos, a la gestión misma del territorio y a la gestión misma del patrimonio cultural, que le va a ayudar no solamente a ver este dimensionamiento del desarrollo local, sino el dimensionamiento de su propio desarrollo comunal, pero desde su propia perspectiva, desde su propia cosmovisión. Entonces creo que ese es un aspecto importante que todavía no hemos logrado y que necesitamos empezar a trabajar de mejor manera para que podamos encontrar ese equilibrio entre los saberes locales, los saberes de las otras culturas, los saberes de la ciencia, y poder utilizar de todo ello lo que mejor pueda desarrollar un proceso más de aprendizaje más intercultural, de tal manera que se afiancen las identidades culturales, individuales y colectivas, pero al mismo tiempo también se vayan afianzando estas identidades más globales que la propia tecnología ahora nos reta y que tenemos que ir desarrollando. Creo que es importante en este marco de la educación a distancia, porque la Aprende en Casa ha venido a quedarse, si bien van a haber procesos presenciales, también estos procesos presenciales no van a ser los procesos presenciales en los que hemos estado acostumbrados. Vamos a desarrollar procesos presenciales mixtos en los que combinemos estrategias semipresenciales con estrategias a distancia, y ahí cobra un rol importante las tecnologías, pero para eso necesitamos generar condiciones también, no solamente para la zona urbana, sino también para la zona rural, para la zona indígena. Y uno de esos procesos justamente es el hecho de que ahora estamos implementando esta política de cierre de brechas en la que se les va a entregar una tablet a cada niño para que pueda acceder al servicio educativo. Pero esta está en zonas rurales, en zonas indígenas, en zonas de pobreza, en zonas urbanas. Eso es bien importante porque estamos generando una condición que de repente en años no hemos podido generar, pero eso no significa que estamos llegando con una propuesta pedagógica que sea sumamente pertinente y que ya esté cerrada. Eso lo que significa es que a nivel de educación deberíamos empezar a proyectarnos en desarrollar y tener una mirada más integral de los contenidos que podamos trabajar a nivel de la Aprende en Casa, no solamente a través de la tablet, sino de todos los canales, para que puedan responder de manera más pertinente a lo que queremos. Entonces necesitamos material educativo digital que pueda sacarse en radio, que podamos sacar en televisión, que podamos sacar a nivel de la web y también puedan ser precargados a nivel de los tablets. Necesitamos contenidos que respondan a nuestras necesidades pedagógicas. A veces, muchas veces el contenido es demasiado disciplinar de tal forma que ni los propios pobladores que viven en el patrimonio cultural logran entenderlo, porque es tan especializado el lenguaje que utilizamos que lo sienten tan lejano cuando en realidad es parte de su vida diaria, ¿no? De su vida cotidiana. Y creo que ese es el principal aspecto que tendríamos que tener en cuenta en una relación que podríamos desarrollar, educación con los otros especialistas de otras carreras, como con el Ministerio de Cultura, con equipos multidisciplinarios, que realmente todos tengan una mirada más clara del desarrollo de este contenido pedagógico sin dejar fuera a los propios herederos naturales, justamente de los patrimonios culturales, para que sean parte y protagonistas también de estos materiales educativos. Creo que es bien importante que se tengan en cuenta. Estos materiales educativos tienen que responder al desarrollo de las competencias y sobre todo a la competencia que tiene que ver con construir explicaciones históricas, que es una competencia fuerte dentro del currículo, pero al mismo tiempo también al del desarrollo de la identidad y al desarrollo de la ciudadanía activa y la ciudadanía intercultural. Estas ideas que les comento son parte de la reflexión que nosotros también venimos desarrollando desde la propia de vivir en relación con la Dirección de la Educación Básica Regular, que es también una dirección pedagógica dentro del Ministerio, y ver cómo todo lo que estamos planteando ahora, desde esta mirada del rescate del saber local, de la importancia de los saberes comunales, de los sabios, y de la importancia de concebir el patrimonio cultural y material reconocido o no, dentro de un territorio,
son aspectos que nos hacen pensar también en la forma de cómo pensamos en la pertinencia de la educación y en el uso ahora de la tecnología para hacer más pertinente el proceso educativo desde esta mirada de la propia pandemia, pero al mismo tiempo de ir garantizando que todos nos veamos representados en la foto, el mapa del Perú, y en la que no se vea solamente el patrimonio cultural como algo pasado, estático, sino como un presente que cobra vida y que tiene personas, niños, niñas, ancianos, como cultura viva y que necesitamos empezar a respetar y sentirnos orgullosos, no solamente por lo que fueron, sino por la forma de cómo se han ido recreando, por la forma de cómo se han ido dinamizando la propia cultura y porque son parte de nuestro Perú como ciudadanos. Entonces son las reflexiones que compartimos a nivel de Digivire y para poder responder sus interrogantes. Gracias. A ver, Ula está teniendo un problemita, pero ya recién. Ya está, listo. Recién, sí. Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño cambio respecto al orden. La segunda presentación va a ser más bien la de el señor Ricardo Zapata, que va a presentarnos las posibilidades que desde la tecnología tenemos para poder confluir, para poder construir estos nuevos espacios de diálogos, de conversación y de flujos mucho más sostenidos y constantes entre ambos sectores y ambas perspectivas y miradas sobre esta amplia diversidad de expresiones culturales, oficialmente patrimonializadas o no, pero que claramente constituyen la base de los saberes originarios, pasados y presentes, como bien los ha enfatizado Nora en su presentación y de la cual estoy segura que vamos a conversar posteriormente. Entonces paso a presentar a Ricardo. Ricardo Zapata es actualmente director de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación del Ministerio de Educación, es magíster en Educación Digital por la Universidad de Extremadura en España y tiene estudios concluidos de maestría en Educación con mención en Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es licenciado en Educación con mención en Lengua y Literatura y su diploma de segunda especialidad es en Tecnologías de la Información y la comunicación aplicadas a la educación, esto por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente de posgrado en diplomaturas y maestría en educación, tanto en la Universidad Católica y en el programa ACEL de la GIZ. Es especialista en calidad de la educación básica para la Organización de Estados Americanos. Entonces vamos a pasar a la presentación de Ricardo. Muchísimas gracias, Ula. Muy buenos días con todas y con todos. En principio, un agradecimiento muy especial a todos los organizadores de este evento. Me parece que es muy importante y más aún al reconocer y al visualizar desde otro ángulo el tema de la cultura, del patrimonio cultural y más aún con el uso de las tecnologías que hoy están por todas partes. Nosotros, justamente desde el Ministerio de Educación, somos conscientes de que el uso de las tecnologías digitales son muy potentes para el aprendizaje de los estudiantes y más aún el aprendizaje de la historia. Nosotros siempre hemos repasado que debemos conocer siempre nuestro pasado para mirar de manera distinta nuestro presente y nuestro futuro. Es por ello que hoy, lamentablemente, por la época de pandemia, se han reinventado muchos aspectos en la educación. Uno de ellos es la educación a distancia, la educación virtual y el uso de tecnologías. Entonces, la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿cómo el uso de las tecnologías digitales pueden coadyuvar a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje
pero también apoyar a los estudiantes, a las y los maestros, a tener una visión distinta para conocer más nuestra rica cultura. Somos un país multilingüe, pluricultural, y la tecnología no es ajena a ello. La educación ha sufrido cambios en los últimos años, pero este año se ha insertado más el uso de la educación a distancia. Hoy vemos que las clases han dejado la presencialidad, esa interacción social, a trabajarse a través de plataformas. Plataformas, recursos, herramientas y dispositivos tecnológicos. Nosotros, justamente desde el Ministerio, conscientes de toda esta transformación digital que implica pasar de la presencialidad a la virtualidad, hemos desarrollado nuevas estrategias, nuevas dinámicas de pensar la educación y trabajar también con todos los agentes educativos involucrados. Y la cultura, el patrimonio cultural, no es ajeno a ello, porque es parte importante en la formación ciudadana de las y los estudiantes. Nosotros, desde que inició la pandemia, como también lo comentó Nora, hemos trabajado la estrategia Aprendo en Casa, una estrategia multicanal, con transmisión en lenguas originarias, con transmisiones diarias en todos los niveles educativos. Justamente uno de los ejes transversales e importantes que hemos nosotros cuidado es el tema de la ciudadanía, el reconocimiento y también la ciudadanía digital. Porque nosotros tenemos que reconocernos como peruanos, reconocer nuestra cultura, nuestro pasado, y eso ha dado pie a que nosotros podamos trabajar múltiples estrategias, estrategias totalmente distintas a las tradicionales, dado que la educación a distancia justamente nos ha dado esa otra visión. Nosotros hemos trabajado dentro de varias estrategias una llamada cierre de brecha digital, porque nosotros tenemos también la convicción de que debemos, como bien dijo Nora en su presentación, ver el patrimonio cultural desde una mirada más integral y brindar oportunidades de aprendizaje distintas a los estudiantes. Nosotros hemos analizado también todo el tema que se está suscitando y hemos visto que por muchos años nuestros estudiantes de las zonas rurales son los que menos tecnología manejan, los que tienen aún más brechas. Es por ello que nosotros, en un esfuerzo sin precedentes, hemos trabajado la estrategia Aprendo en Casa, cierre de brecha digital, que tiene tres componentes claros: una propuesta pedagógica, una infraestructura tecnológica y un fortalecimiento de capacidades y competencias en los docentes, que también es muy necesario hoy en día. Muchos de nuestros profesores, a lo largo de los años, según la estadística de la encuesta ENDO 2018, 6 de cada 10 profesores no manejaban temas de tecnologías digitales. Entonces, es un esfuerzo aún más proporcionarles una herramienta tecnológica, un recurso pedagógico para que ellos puedan desenvolverse en su quehacer educativo de una manera distinta, teniendo una mirada más integral, un panorama distinto y llevando también dentro de este recurso pedagógico el logro de competencias y habilidades, pero también el revalorar, el reconocer la cultura, el patrimonio cultural y el pasado. Dentro de esta estrategia llamada cierre de brecha digital, nosotros justamente hemos adquirido tabletas, más de 1 millón de tabletas que son dirigidas para estudiantes de cuarto, quinto y sexto de primaria y de primero a quinto de secundaria de las zonas rurales. Esta es la tableta que nosotros vamos a entregar, y en esta tablet hemos colocado una serie de contenidos y recursos teniendo una mirada diferente para el logro de competencias, pero también para que el estudiante pueda desarrollar la ciudadanía, el orgullo de ser peruanos. Dentro de este ecosistema pedagógico que hemos nosotros empleado, hemos colocado una sección llamada Arte y Cultura, que no sé si se logrará ver, pero hay una sección de arte y cultura. Esa sección de arte y cultura que va en nuestras tabletas justamente tiene como objetivo que nuestros estudiantes puedan ingresar y ver cuál es el patrimonio que nosotros como peruanos tenemos. Nosotros hemos colocado, como lo ven en la presentación, aplicaciones de realidad virtual del Ministerio de Cultura
para poder pasear y poder navegar por los museos. Uno de los grandes impedimentos de nuestros niños de las zonas rurales es que no pueden acceder a un museo porque están fuera de sus ciudades o porque están en la capital. Nosotros queremos darles esta oportunidad de navegar, de interactuar, de aprender, de revalorar a través de una visita inmersiva, a través de museos virtuales. Estos museos virtuales se encuentran en nuestra tableta y justamente van a proporcionar a nuestros estudiantes esta otra mirada mucho más dinámica, usando herramientas justamente también de gamificación. También nosotros hemos incluido en la tableta un APK de Machu Picchu. Nuestra maravilla del mundo es un orgullo nacional para todos nosotros, pero de repente no todos hemos tenido la oportunidad de conocer Machu Picchu, su grandeza, la cultura incaica tan rica y que nos representa con orgullo a nivel mundial. Nosotros por eso en las tabletas también hemos colocado la aplicación de Machu Picchu en 3D, justamente con el objetivo que nuestros estudiantes de estas zonas que de repente no pueden ir por muchos temas hacia la ciudadela incaica, puedan navegar, puedan conocer, puedan aprender y puedan sentirse orgullosos. Y recalco siempre la palabra orgullosos porque creo que la tecnología es un medio para poder acceder a un mundo de posibilidades distintas. Un mundo que de repente por la presencialidad no se puede por diversos temas económicos, temas de traslado y más aún en épocas de confinamiento. Entonces hemos implementado, hemos colocado la aplicación de Machu Picchu que me permite navegar por las rocas sagradas, por Intihuatana, por la plaza principal. Tiene preguntas y respuestas también para medir los conocimientos de nuestros estudiantes y ver qué tanto ellos están aprendiendo sobre Machu Picchu. También tenemos de otros países, por supuesto. Está también la Acrópolis en 3D, entre otros elementos culturales que consideramos necesarios. Pero también hemos puesto una aplicación de realidad virtual, justamente para que nuestros chicos, a través de la tablet y su cámara y todas las potencialidades que tiene este recurso educativo, puedan navegar y puedan ver algunos huacos de las culturas mochica, chaví, entre otras, y puedan conocer realmente las características, de qué periodo es, entre otras cosas. Todo este trabajo que nosotros hemos realizado es un trabajo en conjunto también con el Ministerio de Cultura, que hemos justamente incorporado estas aplicaciones. Pero nosotros queremos dar este primer pasito. El trabajo que queremos es sostenido. Esta es una estrategia sostenible para los próximos años. Y vamos a incorporar de manera progresiva con estrategias de conectividad, estrategias de actualización de contenidos, otro tipo de recursos para revalorar justamente nuestra cultura, el patrimonio cultural, entre otras cosas. Es muy importante que nuestros niños crezcan con una identidad muy arraigada. Es por ello que desde el Ministerio de Educación ya estamos trabajando en usar la tecnología para una apropiación del docente y poder de repente mejorar sus clases de historia, pero también para el estudiante, para que en los espacios no formales, es decir, en la casa, puedan también tener una herramienta, un recurso para poder acceder y conocer más de nuestra cultura y patrimonio cultural. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a pasar entonces a la tercera presentación de esta mesa. En este caso, vamos, después de conocer algunas de las apuestas o trabajos recientes desde el Ministerio de Educación para comenzar a abrir algunas puertas de diálogo y, como dijo Ricardo, para adelante hay muchas opciones para el desarrollo de diversas actividades y propuestas, no solamente desde la presencia de un aditamento tecnológico, sino también desde el uso de otras plataformas, ¿no? Que también se han mencionado en algún momento de las presentaciones, como la radio, la televisión, que también tienen una llegada importante. Estos cambios han venido para quedarse. Esa es una buena noticia. Es una noticia que nos permite entonces comenzar a explorar diversidades de acciones, relaciones que podemos ir forjando para justamente reforzar este diálogo entre los sectores de la gestión cultural,
y de la educación. En ese sentido, vamos a contar en esta ocasión con el aporte y la experiencia de un contexto no local, pero sin embargo de un contexto social histórico en gran medida afín al nuestro, con la presencia de Abraham Guerrero desde México. Él nos va a compartir su experiencia desde la gestión cultural integrada a la vida comunitaria y qué propuestas, qué actividades ha detonado esta pandemia, que nos puede arrojar luces muy importantes sobre todo aquello que podemos comenzar a pensar y a realizar con miras a trabajar desde las propias perspectivas locales y los saberes respecto al patrimonio y maneras de enriquecer justamente la mirada sobre lo que es el patrimonio cultural. Abraham Guerrero, desde México, es actualmente director de Patrimonio Cultural y Museos Comunitarios de la Secretaría para la Cultura y las Artes de Yucatán. Él es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Él estudió Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y también Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es maestro en artes en el programa Globalización, Identidad y Tecnologías de la Universidad de Nottingham, Trent, del Reino Unido. Anteriormente, Abraham ha sido director del Museo Maya de Cancún y del Museo Regional de Antropología Palacio Cantón en Mérida. Durante más de 15 años ha trabajado en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en áreas vinculadas con museos y patrimonio. Es profesor universitario en diversas instituciones de educación y es tallerista del programa de museos del British Council en México. Y colabora con distintos medios de comunicación mexicanos con artículos sobre historia y patrimonio. Te recibimos entonces, Abraham, para escucharte y verte. Muchas gracias, Ula. Muchas gracias también a la Fundación BIS por esta invitación al British Council. La verdad es que oyendo pues, las presentaciones de Nora, la presentación de Ricardo, pues como dice Ula, justamente tenemos pues, mucho en común entre México y Perú, y actualmente los contextos que se están dando a partir de la pandemia creo que son bastante parecidos en cuanto a nuestras posibilidades y en cuanto también a nuestras carencias. Y yo les quiero compartir pues, una experiencia que estamos desarrollando en Yucatán desde un pequeño espacio pequeño, que es la Dirección de Patrimonio. Y digo pequeño porque en realidad somos muy poquitos los que estamos trabajando en esta dirección. Y hace un par de años, cuando tomé este espacio, nos preguntábamos, bueno, queremos hacer un catálogo, un registro de patrimonio biocultural de este estado, que es un estado muy rico, que tiene una historia muy antigua, con la presencia de los mayas pues aquí en la península, pero también tiene una vida cultural contemporánea muy rica, precisamente también gracias a los mayas contemporáneos, y bueno, y también a todo el crisol de gente que ha llegado a la península de Yucatán, como libaneses, cubanos, y bueno, últimamente una migración muy fuerte, por ejemplo, de gente de Estados Unidos, y todo esto se está mezclando aquí. Entonces, cuando estábamos planteando el hacer un registro, un sistema de catálogo, decíamos, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer cuando somos tan poquitos? Somos solo 10 personas. Y así fue como fuimos, pues, ideando un proyecto que se llamó el Sistema de Registro de Patrimonio Biocultural de Yucatán. Se los voy a compartir. Voy a empezar. En este esfuerzo estamos trabajando un grupo de antropólogos, de arqueólogos, de historiadores, de lingüistas. Muchos de ellos son jóvenes intelectuales mayas, por lo cual le han puesto mucho énfasis a la cuestión de la identidad étnica de los pueblos originarios.
Ahí está. Cuando arrancamos con este proyecto éramos muy poquitos y estábamos pensando justamente en las posibilidades que tienen las herramientas tecnológicas. Y utilizamos un marco teórico que se llama ciencia ciudadana, a partir del cual estamos involucrando a las comunidades y en general a la ciudadanía a que participe en este proyecto. Esto, en realidad, nosotros lo retomamos de experiencias que se han tenido tanto en México como en Estados Unidos, en Canadá. Los biólogos, hay una plataforma trinacional que se llama Naturalista, que en México ha tomado un camino muy particular, que en realidad se trata de hacer un registro. Cada quien puede tomar las fotos de lo que quiera, de los bichitos que quiera, etcétera, de las plantas que quiera, flores, etcétera. Y todo eso se va cargando en una gran base de datos y se va generando un sistema de discusión. Hay proyectos al interior y bueno, todo esto está georreferenciado y entonces esto va generando una enorme masa georreferenciada de información biológica. Un poco siguiendo ese modelo, decidimos hacer este sistema de registro y lo dividimos en tres grandes elementos, ¿no? Un primer elemento se trataba de hacer un repositorio en el que estuvieran integradas todas las investigaciones que existen en el Estado y en el país sobre patrimonio biocultural. ¿Por qué? Porque hay muchas instituciones, hay muchas universidades que están haciendo trabajo de investigación, pero todo se va quedando en artículos científicos y no existe un repositorio en el cual cualquier persona o incluso un especialista pueda llegar y pueda ver este compendio de información científica que existe. Entonces dijimos, bueno, un primer nivel sería generar una base de datos general, compartida, en la que estén todas las investigaciones que existen sobre patrimonio biocultural de Yucatán. Claro, eso nos llevó a una serie de problemas también tecnológicos acerca de los metadatos, acerca de las plataformas que cada institución tiene. Hay quienes tienen Excel, hay quienes tienen Data, Strata, etcétera. Entonces, bueno, eso fue un problema. Otro componente que es muy importante y es el que ahorita le vamos a poner más énfasis, es la creación de una serie de aplicaciones. De aplicaciones con teléfonos celulares. ¿Por qué con teléfonos celulares? Porque nos hemos dado cuenta que en México el acceso de la mayoría de la población y sobre todo jóvenes al Internet se da a partir no de las computadoras ni de las tabletas, sino del teléfono celular. Hay pequeños pueblos bastante aislados donde el acceso al Internet se da a partir de los celulares. Entonces es una cuestión que está ya, digamos, presente en las comunidades. ¿Y qué es lo que queríamos hacer con estas aplicaciones? Bueno, la verdad es que estamos planteando que estas aplicaciones lo que nos van a generar es no solamente la participación ciudadana, sino nos van a ayudar también a mapear los patrimonios que hay del Estado, tanto materiales, inmateriales, y en algún momento esperamos también que los biológicos y los bioculturales. Y de esta manera también estamos apelando a la gente, estamos apelando a que ellos nos ayuden también a ver cuál es su percepción sobre el estado de conservación o el uso social que tiene una práctica cultural. Entonces, eso nos va a dar un mapeo general. Y no solo eso, sino que además lo que queremos también es tener información que nos permita generar justamente las políticas públicas para que el Estado y la ciudadanía puedan ser corresponsables justamente en la preservación, en la investigación y en la difusión del patrimonio. Y el tercer componente, que es un componente para nosotros muy importante,
es generar un corpus lingüístico de lengua maya yucateca. ¿Por qué este corpus lingüístico? Bueno, porque existe un corpus lingüístico del maya yucateco que está en una universidad en Connecticut, en Estados Unidos, y creemos que es muy importante que exista un material de este tipo generado por intelectuales mayas desde la perspectiva maya. Entonces, estamos justamente en el proceso de creación de esto. Cuando les hablaba de la ciencia ciudadana, justamente les comentaba, ¿no?, que en realidad estamos partiendo de una idea de que son procesos participativos, autogestivos, y que de alguna manera esto lo estamos planteando como un uso que pueda ser exponencial. Hay cosas que a lo mejor nosotros todavía no tenemos en mente que se pueda usar este registro, ¿no? Por ejemplo, alguien sugirió, bueno, ¿y si todas las bordadoras de Yucatán hacen un proyecto dentro del sistema de registro de sus bordados y con eso evitamos la biopiratería? Entonces ahí tendríamos un proyecto específico, por ejemplo, sobre catalogación de patrones textiles, por decir algo, y sobre derecho comunitario, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, esas son las posibilidades que estamos viendo de generar una plataforma de ciencia ciudadana en la que el Estado sea el garante de que esta información sea accesible. Claro, estamos también pensando los candados que se tienen que meter en esta información, justamente para evitar cuestiones como biopiratería o piratería cultural, pero también cuál es la posibilidad del Estado de ser garante de los derechos de lo que esté registrado en esta plataforma. Ahorita justamente estamos en un proceso, ¿no?, en el que estamos en este reconocimiento del patrimonio y cómo la gente está evaluando la situación de riesgo, y estamos generando también, pues, esta gran base de datos que sea de patrimonios, y la vinculación con las instituciones académicas y culturales de todo el país que tengan la información que pueda ser parte de este gran repositorio. En específico, cuando estamos hablando de los temas educativos, nosotros nos planteamos que era muy importante tener en cuenta a los sistemas educativos locales, ¿no? Está el gran sistema educativo nacional, pero también hay una red estatal educativa a partir de una secretaría o de un ministerio local de educación. Estamos participando con instituciones como la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que es la del medio ambiente, y en específico con los telebachilleratos, con los jóvenes, estamos pensando en jóvenes entre 15 y 18 años, y también con los futuros profesores a través de la Universidad Pedagógica Nacional y con el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que se dedica a llevar educación a pequeñas comunidades. Entonces, con ellos hemos estado desarrollando los proyectos piloto porque creemos que es muy importante la participación del sistema educativo y que incluso ellos se apropien de esta base de datos y de este gran repositorio de información para, pues, sus propios proyectos, ¿no? Por ejemplo, pensábamos, bueno, ¿por qué no hacer un proyecto dentro de la plataforma sobre, por ejemplo, médicos tradicionales? Y esto se empata un poco con lo que planteaba Nora, ¿no? Cuando Nora dice, bueno, ¿cómo reconocer dentro del sistema educativo los saberes tradicionales? La verdad es que creemos que la herramienta puede ser una herramienta de autogestión en la que, y de hecho eso es lo que estamos tratando de impulsar, que sea precisamente apropiada por los profesores, por los estudiantes, y queremos crear algo que estamos llamándole red patrimoniera, ¿no? Es decir, personas interesadas de la ciudadanía que estén, pues que muestren este interés en proteger, en cuidar su patrimonio. Y es un poco porque esto
nos hemos dado cuenta que hay jóvenes, hay viejos, que en algunas comunidades son una especie de memoria de esa comunidad. Y esos jóvenes, esos viejos, esas personas interesadas en particular, son quienes nos interesa también que hagan un uso cotidiano y continuo de estos instrumentos tecnológicos. Bueno, ahorita estamos justamente en el proceso de pilotaje. Se nos ha complicado a partir del tema de la pandemia, pero bueno, aquí les muestro un poco cómo es que regionalizamos Yucatán, el estado de Yucatán, seleccionamos algunas de las comunidades donde íbamos a trabajar. Keshbuka unos beni lulumil Yucatane, taktek inova minamishum elmeya, wanukul chik pesik. Lebetike minansha meyako kanantik unos benil. Keshbuka unos beni lulum. Bueno, en realidad no hemos terminado todavía el proceso de pilotaje, pero como pueden ver, ya fuimos a distintas comunidades con distinta densidad poblacional y pues esto se ve reflejado en estos números que acabamos de mostrarles. Ya para concluir y empezar el diálogo, me gustaría nada más decir que desde la perspectiva del patrimonio, cuando estamos nosotros trabajando desde museos, desde la arqueología, etcétera, muchas veces terminamos enfocándonos mucho en la protección, en el caso de Mexicano, ¿no? Los arqueólogos están pensando solamente en la excavación o en la protección de las estructuras, pero no en algo que Ula planteó muy bien, y es cuál es la pertinencia de todo esto, de todo este trabajo que se está haciendo hacia la sociedad. Y justamente estamos también nosotros partiendo de eso, cuál es nuestra pertinencia social como gestores del patrimonio hacia la sociedad. Y bueno, estamos en realidad en este proceso de creación, estamos en este proceso de estructuración y de búsqueda. Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham. Creo que al haber terminado esta tercera ponencia, estamos con la posibilidad de tratar de cerrar con algunos comentarios y preocupaciones comunes esta parte para dar paso a resolver alguna de las preguntas o por lo menos enfatizar que hay coincidencias en muchas de las preguntas con algunas de las ideas puestas desde el inicio de esta mesa. A mí me gustaría poder, antes de dar paso a
las preguntas, solamente poner énfasis en algunas de las ideas que se han estado mencionando a lo largo de las presentaciones y que creo que son las que nos dan más luces. Un reconocimiento de la importancia de entender la gestión patrimonial como un ámbito de gestión interdisciplinaria y donde múltiples voces y agentes han de participar. Esto, por un lado, cuestiona quizás una idea muy instalada en nuestro ámbito, en nuestro país, respecto a la casi, a la muy abarcadora tarea de arqueólogos y arqueólogas, como que íntimamente relacionados y responsables de todo el ámbito de la gestión cultural. Esto claramente es una visión que más bien debe ir poco a poco siendo desterrada. Desterrada como la práctica lo indica. La adecuada y, vamos a decir, óptima gestión cultural debería ser un ámbito de confluencia de múltiples miradas, perspectivas, voces. No es algo fácil de lograr, sobre todo en un país en donde está muy instalada la idea de la gestión cultural a la arqueología. Y no tiene por qué ser así, no es algo que viene unido. Es más, puede ser muy abrumador. Justamente hoy día temprano tenía una clase con mis alumnos de arqueología y enfatizábamos esto, ¿no? Cómo se percibe el propio rol de la arqueología en el ámbito de la gestión cultural. Entonces es casi como saber una serie de cosas porque así lo impone, saber la idea un poco social de lo que es el rol de la arqueología en el Perú, ¿no? Saber comunicar, saber hacer materiales pedagógicos, saber gestionar en el espacio y no necesariamente, ¿no? Yo creo que tenemos que pasar una etapa, y creo que es muy coincidente con muchas de las preguntas respecto a cuáles deberían ser los equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios. Tenemos que ir abriendo esas puertas para esta mirada en relación a la gestión cultural y obviamente respecto a los canales que deben construirse de manera más sostenida entre ambos sectores. Hay varias preguntas en esta mesa respecto a qué canales institucionalizados existen. Yo empecé la mesa diciendo que no los hay como tales, que debemos recordar que hay por momentos, han surgido propuestas, hay posibilidades de que se encuentren ambos sectores, pero no necesariamente es un canal ya construido, consolidado, donde hay un flujo, por ejemplo, entre el conocimiento arqueológico, por así decirlo, e incluso histórico, y que esto fluya rápidamente al ámbito educativo. E incluso hay una pregunta que menciona, esta es una demora muy grande a veces para que se integren, ¿no? Estos canales son canales por ser construidos, lo cual no quiere decir que no exista la práctica de trabajar entre la gestión cultural y la educación, porque si uno más bien mira esta práctica desde los proyectos mismos que están en el territorio, uno puede encontrarse justamente con espacios donde ya se han consolidado dinámicas, en donde hay participación del equipo arqueológico, de algún comunicador, de alguna autoridad local, del profesor o los profesores de la escuela más cercana, y que más bien debemos beber de esas experiencias para ver que las gestiones culturales que parten de esa dinámica múltiple son los que comienzan a dar frutos más adecuados, ¿no? Y más cercanos a lo que se quiere lograr, ¿no? Por un lado está esto, el tema de los equipos multidisciplinarios y de los canales que existen entre ambos sectores. Por otro lado está también una idea general respecto a el uso de las plataformas, que hay muchas brechas. Hay varias personas que comentan en las preguntas que efectivamente el tema, por ejemplo, del alcance de las tablets puede ser restringido, pero creo que ha sido un ejemplo, es algo que se está conversando mucho, pero no debemos dejar de considerar que existen otros canales y otras plataformas donde esta relación entre la gestión patrimonial y la educación
debe comenzar a darse. Mencioné en un inicio, lo mencionó Nora también, la necesidad de explorar y hacer uso de plataformas como la radio, que tiene un alcance tan grande en nuestro territorio, como la televisión también, que comienza a abrir puertas para un alcance mayoritario, para que en un reconocimiento también de que hay brechas digitales que todavía se tienen que superar, ¿no? Hay algunas preguntas puntuales que podríamos dar paso. Por ejemplo, Nora, hay una específica que creo que puede complementar lo que acabo de indicar, es, desde tu perspectiva, ¿cuáles deberían ser estos, o cómo deberían ser estos equipos multidisciplinarios, ¿no? ¿Y qué coordinaciones concretas se han estado dando o tú conoces que se dan entre el Ministerio de Cultura y el Minedu para efectos de estos trabajos? Bien, voy a agarrar el micro. Contar un poco la experiencia de lo que nosotros venimos desarrollando a nivel del Ministerio de Educación. La Dirección de Educación Intercultural Bilingüe viene desarrollando, por ejemplo, los procesos de normalización de lenguas. Y en este proceso de normalización de lenguas y de producción de materiales, lo que hacemos es poner en juego justamente varias miradas disciplinarias que hacen de que nuestro trabajo tenga mejores resultados. Para poder desarrollar el proceso de normalización de lenguas necesitamos, obviamente, de los docentes, necesitamos también de los lingüistas, necesitamos de antropólogos, necesitamos de sociólogos. No hemos tenido la experiencia de sumar al equipo de historiadores, que me parece importante, ahora escuchándolos, sería importante ir sumando, pero creo que para la implementación de una educación intercultural sí es bien importante que podamos tener mínimamente esta mirada interdisciplinar, no solamente desde la mirada de educación, sino desde los lingüistas, desde los historiadores, los antropólogos, los arqueólogos, que nos puedan desde su propia expertise ayudar a que nuestro material o los procesos que venimos desarrollando desde la educación sean más pertinentes, obviamente, porque nosotros le vamos a dar el toque pedagógico. Entonces, a nivel del Ministerio de Educación, nosotros estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Cultura en varios procesos en el que, por ejemplo, a través del desarrollo de la sentencia del Tribunal Constitucional, se nos dio a nosotros como Ministerio de Educación la demanda de garantizar de que el Perú tenga un mapa etnolingüístico que sea un instrumento de gestión justamente para garantizar la diversidad cultural en el territorio, la gestión de la diversidad cultural en el territorio. Eso lo hemos trabajado de la mano con el Ministerio de Cultura y con el INEI. Sin embargo, ahora esta es una competencia que ahora ha pasado al Ministerio de Cultura y que está trabajando de la mano con el Ministerio de Educación. Y venimos desarrollando, por ejemplo, actualmente una experiencia de articulación con el Ministerio de Cultura en ver qué acciones de articulación podemos desarrollar en la ruta de Capacñac, justamente en el hito del desaguadero, en el camino del desaguadero, para ver cómo articulamos escuela, comunidad y los saberes en este proceso. Lo hemos venido desarrollando el último semestre del 2019, este 2020 nos hemos visto un poco dificultados por el tema de la pandemia, pero hemos retomado ahora acciones porque con todos los actores que tiene el Ministerio de Cultura en el territorio, en la ruta de Capacñac, nos están ayudando a que podamos concretizar el servicio educativo a través de la radio, a través de la instalación justamente de ese equipo multidisciplinario que de manera natural nos hemos articulado. Estamos brindando las sesiones de aprendizaje en Aymara y en Quechua para los pobladores de ese territorio. Entonces, con eso no quiero decir que hemos agotado las acciones de articulación, más bien lo que diría es de que necesitamos articularnos de mejor manera. La política de educación intercultural bilingüe debe articularse de mejor manera a la política mayor, que es la del Ministerio de Cultura, de la ley de lenguas. Muchas veces nuestros sujetos de derecho, que son los pobladores, los ciudadanos de los pueblos originarios, demandan mucho a la EIB, cuando en realidad la EIB es el servicio educativo pertinente en la lengua originaria. La demanda mayor es a la política de lenguas, que en realidad debería ir implementándose, y en esa lógica deberíamos desarrollar mayores acciones de articulación, que creo que hemos empezado, pero que no son suficientes. Muchísimas gracias, Nora. Has respondido en esta última parte varias consultas también referidas al tema de brechas de las lenguas originarias.
efectivamente, ¿no? Son dos temas concatenados, ¿no? Así que gracias por tu último comentario. Creo que vamos a dar paso en este momento, antes de otras preguntas, a un tema de una encuesta necesaria en este momento para todos los asistentes a esta mesa. Sí, les cuento un poquito. Vamos a hacer una encuesta ahorita y una encuesta al final. La encuesta es sobre educación y museos y sitios arqueológicos. Son solo 2 preguntas, ya las deberían estar viendo en sus pantallas. La primera pregunta es, ¿en qué medida los museos y sitios arqueológicos apoyan hoy por hoy a la educación a distancia? Hay 3 opciones. Aportan mucho, su aporte es limitado y no tienen nada que aportar. Y luego hay una segunda pregunta que es de opción múltiple, para la cual le pedimos que elijan 3 alternativas como máximo, sobre cuáles son los mayores retos para lograr que los sitios arqueológicos y museos aporten significativamente a la educación a distancia, ¿no? Y entre las opciones de respuesta tienen la generación de contenidos digitales con fines educativos, es escasa, hay una falta de alineamiento entre los contenidos que comparten los museos y sitios arqueológicos y el currículo nacional. Los gestores culturales y arqueólogos que dirigen museos y sitios arqueológicos no conversan con maestros y estudiantes para desarrollar contenidos relevantes. Los estudiantes no tienen acceso a los contenidos generados por los museos y sitios arqueológicos. El material creado por museos y sitios arqueológicos no es atractivo para los estudiantes. Los docentes y el público en general no recurren a los museos y sitios arqueológicos para aprender. Los libros de texto no relacionan los temas a museos y sitios arqueológicos específicos. El sector cultural y el sector el sector educación y el sector de cultura no conversan. Los docentes no saben qué contenidos crean los museos y los sitios arqueológicos. Y finalmente, los contenidos generados por los museos y sitios arqueológicos no consideran la diversidad cultural del país. Entonces, les pido nuevamente que elijan 3 opciones que ustedes consideran que son los retos principales. Entendemos que alguno puede pensar que hay más de 3, pero quisiéramos que hagan la selección de los 3 más críticos o principales en su opinión. ¿Sí? Tenemos un 34% de votaciones. Vamos a darle un minuto más a la encuesta. Siendo que es una opción múltiple con varias opciones, demora un poquito más, pero nos pareció que era importante tener esta información para que los panelistas la consideren al momento de elaborar sus respuestas, y además para una posible publicación posterior para que esta información esté al alcance de todos. Entonces, vamos en el 50%. Vamos en el 63%. Nuevamente repito muy brevemente, la primera pregunta refiere a el aporte de los museos y sitios arqueológicos a la educación a distancia hoy por hoy. La segunda refiere a los mayores retos para lograr que los sitios arqueológicos y museos aporten significativamente a la educación a distancia. Tienen 10 alternativas de respuesta, y les pedimos que elijan 3.
10 segundos más. Estamos en 73% de los asistentes, 74. Y 75, ok, lo vamos a dejar ahí. Les voy a compartir muy brevemente los resultados para que los puedan ver. Sobre la pregunta número 1, el 57% considera que el aporte es limitado, mientras que el 41% considera que aportan bastante, aportan mucho, y un 1% considera que no tienen nada que aportar. Y sobre los mayores retos, el reto más elegido, o el reto principal, aparentemente, es la generación de contenidos digitales con fines educativos, es escasa, seguida por los gestores culturales y arqueólogos que dirigen, perdón, los gestores culturales y arqueólogos que dirigen museos y sitios arqueológicos no conversan con maestros y estudiantes para desarrollar contenidos relevantes. Esto lo ha exigido el 38%, y el tercer lugar en elección queda en los estudiantes no tienen acceso a los contenidos generados por museos y sitios arqueológicos. Entonces, con eso los dejo nuevamente con Ula para que continúen con las preguntas. Muchas gracias. Gracias, sí, muy interesante la encuesta. Yo creo que la primera pregunta claramente confirma lo que es la realidad, ¿no es cierto? Porque, por un lado, puede haber una noción generalizada de la necesidad de este aporte, pero hay un reconocimiento de que el aporte es limitado, justamente por la no existencia de estos canales fluidos entre un sector y otro, etcétera, ¿no? Pero también, no es que no existe ese aporte, también lo hay, ¿no? Por otro lado, las preguntas de la segunda parte, o mejor dicho, las respuestas de la segunda parte, arrojan muchas luces sobre precisamente cómo se ha venido concibiendo, quizás, el tema de la generación de estos contenidos, o del vínculo, o de la perspectiva más bien de los sitios arqueológicos, o voy a incluir aquí, por ejemplo, museos también, o sitios patrimoniales desde la gestión cultural, como un emisor de contenidos, y que no llegan, ¿no es cierto?, o que no son producidos necesariamente con fines educativos, y quizás lo que más llama la atención es el tema de la participación. El tema de la participación parece ser un tema que no se ha abordado mucho, y lo ha mencionado Abraham, por ejemplo. Y hay preguntas que he logrado ver en el queue, en la parte de las preguntas que tenemos que responder. Varias coinciden en cómo hacer para que este conocimiento sea más accesible, ¿no es cierto? Y responde a estas incógnitas. Y varios de los comentaristas, o de las personas que han preguntado, coinciden en el tema local como un punto de inicio, como la posibilidad de que la gente, las comunidades, no se restringen las preguntas al ámbito rural, también hablan de ámbito urbano, que desde una huaca local o un sitio patrimonial local se pueda comenzar a hacer esta generación también de programas o de actividades o de producción de contenidos. Entonces ahí la pregunta salta por sí, o mejor dicho, la observación salta por sí sola. La tecnología entonces se presenta como un aspecto para emitir contenido, o más bien como una plataforma para poder generar posibilidades de contacto, y donde conversen, y donde se registre, y donde lleguen esas voces a estar presentes. Entonces, creo que en varias de las preguntas está presente esta mirada de la participación, que, nuevamente, regreso a la observación previa, es aún un problema, ¿no? Es aún un problema que tenemos, sobre el que tenemos que hablar, y sobre el que tenemos que encontrar maneras que se consolide la participación de comunidades, de las comunidades en ámbito rural y en ámbito urbano también, para la generación de contenidos. El contenido no es algo que necesariamente va a producirse solamente desde un emisor, sino que se pueden construir. Por ejemplo, lo que presentaba Abraham
estos catálogos desde la propia comunidad con participación multidisciplinaria y múltiples miradas, se constituyen un recurso donde la voz propia de la comunidad está presente y más bien pasa al ámbito educativo como una herramienta que puede ser usada ya no solamente por la propia comunidad, sino por un ámbito mucho más extenso, ¿no? En ese sentido, yo creo que una pregunta como la que se ha repetido varias veces, Abraham, ¿podrías ayudar justamente a una respuesta desde una perspectiva de México? Y es desde los espacios patrimoniales locales, ¿no? ¿Cómo se puede producir, cómo se puede realizar espacios de participación para la confluencia de la gestión y de generar recursos para la educación también, desde el ámbito local, lo que llamamos en el Perú la huaca local, básicamente? Pues mira, justamente a partir un poco de este tipo de cuestionamientos fue que hemos estado trabajando en el sistema. Partimos un poco de una cuestión también dialógica, ¿no? Nosotros tenemos una concepción del patrimonio, digamos, que viene, que es muy eurocéntrica. Y en el momento en que vamos a una comunidad y les decimos, tienes que cuidar tu patrimonio, ellos te dicen, bueno, ¿qué es lo que tengo que cuidar si siempre he vivido con esto? ¿No? Entonces, hemos generado una serie de diálogos en los que, por un lado, nosotros les explicamos lo que nosotros entendemos por patrimonio, pero también ellos nos explican qué es lo que ellos entienden por patrimonio. Y eso pasa, por ejemplo, también por una cuestión lingüística, ¿no? ¿Cómo traducimos al maya patrimonio? ¿No? Y nos echamos una discusión larga al respecto, hasta que dijimos, bueno, nosotros aquí, los investigadores, los lingüistas, los antropólogos, pues, tienen una percepción, pero ¿qué onda? ¿Qué es lo que está pasando en las comunidades? Y entonces, ahí es donde entramos también en un proceso de reconocimiento de lo que para ellos les es valioso, no lo que nosotros les decimos que es valioso. Y a partir de ahí también se da un reconocimiento distinto, porque hay una apropiación distinta y se genera una mirada distinta, y entonces existe este interés por saber más al respecto. Mira, les voy a contar rápido una pequeña anécdota. Fuimos a una comunidad que no es netamente rural, está aquí a las afueras de Mérida, y entonces, haciendo los talleres con los chicos, ellos empezaron a hablar de un callejón de los enamorados. Resulta que el callejón de los enamorados era un basural ahora, pero que sus abuelos ahí habían pasado y se habían enamorado, y ahí era un espacio de encuentro del pueblo. Bueno, a partir del taller, la gente empezó a reconocer de nuevo ese espacio, sobre todo los muchachos, y lo empezaron a limpiar, y se volvió a convertir en un espacio importante para el pueblo, ¿no? Entonces, digamos que para nosotros esa es la importancia, ¿no? Un poco que se abran las posibilidades del uso del patrimonio, pero para eso hay que conocerlo, ¿no? Y también hay que un poco quitarle este sentido sacro, este sentido de algo que incorporado a nuestra vida cotidiana. Yo creo que, bueno, de hecho, tenemos toda una discusión acerca del patrimonio, ¿no? Porque cuando deja de ser cotidianos, pues justamente es cuando tenemos que cuidar esas cosas o tratamos de cuidar esas cosas. Pero bueno, creo que en ese sentido también esa incorporación de los elementos culturales de la vida cotidiana y su reconocimiento como algo importante, le van a dar un valor distinto también en el proceso de la enseñanza de eso, ¿no? Bueno, ahí cerraría este comentario. Sí, muchísimas gracias, Abraham. Yo quisiera terminar con una última, en realidad más que una pregunta puntual, también recoge muchos de los comentarios y preguntas. ¿Qué plataformas existen
para esta participación en estos momentos, ¿no es cierto? Porque claro, estamos comenzando a pensar en posibilidades a futuro y en algún momento lo presencial va a regresar, eso está claro, y creo que este tiempo de reflexión nos está permitiendo comenzar a pensar qué alternativas tenemos desde la gestión cultural para esa participación. Pero ahora, por ejemplo, hay profesoras que preguntan cómo colaborar en esta producción o en este recojo de información sobre el patrimonio cultural también. Entonces, nuevamente, recae la observación sobre la importancia de la tecnología. Creo que en este momento no está Ricardo con nosotros, pero se queda ahí la consulta para el Ministerio de Educación, por ejemplo, y que de repente Nora la puede trasladar, qué plataformas existen también para, desde la educación a distancia, se genere la participación y la llegada y la confluencia de docentes con la posibilidad de producción de contenidos culturales desde los que estamos inmersos en la gestión cultural. Estos contactos también se pueden hacer directamente entre las instituciones y entre los profesores y, por ejemplo, los sitios arqueológicos o los museos, ¿no? Esto es algo que en varios casos se viene dando, que los museos van consolidando también su comunidad docente con la cual ya tienen una relación que va continuando a lo largo del tiempo y se va fortaleciendo, ¿no? Pero la pregunta también va por la existencia de una plataforma probablemente más institucionalizada y más sostenida, que exista ya, que se haga para que estos encuentros puedan facilitarse, que es precisamente el rol que muchas veces nuestras instituciones gestoras deberían ser. No pensar que se tiene que producir todo, sino poner las herramientas y crear las plataformas y los espacios para esa confluencia de los diferentes actores interesados y motivados en estas relaciones entre cultura y educación, precisamente. Creo que vamos a pasar, en este caso, sí, a una parte final. Vamos a pasar a una encuesta muy breve para saber quiénes somos los que estamos conectados. Creo que eso nos va a ayudar a responder lo último, y luego de eso pasaríamos al cierre, sí. Esta encuesta es muy rapidita, realmente solo busca saber quiénes somos los que estamos conectados el día de hoy. Creo que esta es una información que nos sirve tanto a nosotros como para ustedes. Ahí vamos en un 50%. Vamos en un 68%, le damos 20 segundos más y volvemos con Ula para unas palabras. Ahí pueden ver los resultados. Un 40% somos de Lima y Callao, 25% de la costa norte, 6% de la costa sur, 23% de la región andina, 1% de la región, perdón, 2% de la región amazónica, y un
5% de conexiones internacionales. Y entre los participantes tenemos una mayoría del sector educación, un 13% de arqueología, 14% de turismo, 9% de museos, 9% de gestión cultural, y el resto entre estudiantes, producción audiovisual, gobiernos regionales y otros. Entonces, con eso los dejo con Ula nuevamente. Muchas gracias. Gracias, Isi. Esta encuesta, no sé si no confirmar justamente el interés en las preguntas por el tema de la existencia, de la necesidad de que este foro que se ha abierto en esta ocasión continúe abierto. Hay comentarios, hay preguntas respecto a al interés en que fluya desde el ámbito docente, sus saberes también, su conocimiento pedagógico, como dije hace un momento. Los gestores culturales o los arqueólogos no necesariamente contamos con esa formación, y precisamente es en el diálogo con los especialistas, con las personas, con los trabajadores de la educación, que se pueden facilitar, crear, promover la diversidad de propuestas de participación y de creación de contenidos con mucha mayor pertinencia y relevancia. En ese sentido, lo único que me queda es trasladar a la Fundación Vice, a los organizadores del evento, que hay un interés resaltante entre los participantes, que son mayoritariamente, además, docentes, en que exista una plataforma, que se abra una plataforma, que se construya una plataforma donde su interés pueda encontrar interlocutores probablemente locales, válidos, con los cuales trabajar mano a mano para que se haga posible un mayor alcance, no solamente en este momento. El interés es de aquí a futuro. Creo que ese sería el resultado de esta mesa, la conclusión de esta mesa, la necesidad de que esa plataforma exista, se construya, que se ponga énfasis en un desarrollo tecnológico para que esta puerta quede abierta. Con esto no vamos a poder pasar a más preguntas, más bien paso a Ingrid Clodet, de la Fundación, para que pueda dar sus siguientes palabras. Muchas gracias, Ula, y como les prometí al comienzo de la discusión, creo que esta mesa ha sido muy enriquecedora, ¿no? Tantas oportunidades que se plantean desde la confluencia de disciplinas, que parta del presente, de la valoración de aquellas personas que conviven con los saberes ancestrales desde mucho antes que existan estas disciplinas que pretenden entenderlo, ¿no? Recogemos, por supuesto, la necesidad de esta plataforma de la cual estaba hablando Ula. Nos complace muchísimo, verdaderamente, que la mayor cantidad de personas que están conectadas provengan del sector educativo y que sean maestras y maestros. Y bueno, nosotros, digamos que nos comprometemos a seguir trabajando para poder hacer estos espacios de discusión posibles, y recogemos todo lo que se ha planteado en este debate tan enriquecedor verdaderamente, y que ofrece una cantidad increíble de posibilidades de co-creación, de trabajo compartido y de incrementar el conocimiento que son capaces de aportar los sitios arqueológicos a la sociedad, ¿no? Y seguiremos trabajando muy duro y muy fuerte todos los días para incrementar nuestra pertinencia social como gestores de patrimonio, que es una frase genial que nos ha comentado Abraham hoy día y que nos llevamos de este encuentro. Y bueno, antes de concluir la sesión, quería contarles un poco de lo que viene en nuestra quinta fecha en este sexto coloquio internacional de arqueología. Para esta quinta fecha, que es el martes de la próxima semana, lo que hemos organizado es un taller interactivo, como ustedes han visto al momento de registrar su participación.
Este taller, por el formato que tiene, evidentemente no ofrece una posibilidad de recibir a una audiencia tan grande como la que nos honra con acompañarnos cada día desde que hemos empezado el coloquio. Y la verdad, como les dije al comienzo, esta cantidad de personas nos ha sorprendido también, nos ha sorprendido muy favorablemente. Entonces, para poder escoger a las personas que van a participar, realmente hemos tenido una ardua labor y agradecemos mucho a British Council nuevamente que nos ha ayudado con la organización, la preparación de este taller. Y hemos visto pertinente también a las personas que no van a poder disfrutar del taller ofrecerles algún otro contenido valiosísimo y que pueda ser de interés en el marco de la temática que está abordando este coloquio. Entonces, quería pasar a invitar a Cici Hamann, ella es directora de artes del British Council, para que nos cuente un poco sobre los criterios que se han usado para la selección de las personas que van a participar en el taller el día martes, y para que nos explique qué sorpresa les hemos preparado a aquellas personas que no van a participar, para que puedan seguir disfrutando también de los contenidos de este coloquio. Sí, sí. Hola, muchas gracias a todos. Gracias a la Fundación, realmente es un privilegio estar trabajando de manera conjunta entre British Council y la Fundación Vice para traer este coloquio. Les cuento un poco cómo ha sido el proceso. Hemos tenido una cantidad de postulantes realmente abrumadora para el taller. Ha sido muy difícil generar la selección. Hemos tenido 1.147 postulaciones para un taller que inicialmente iba a ser para 100 personas y que con mucho esfuerzo hemos logrado felizmente incrementar el aforo a 200, pero no hemos podido hacer más que eso por las características del taller. El proceso de selección ha sido básicamente basado en tener una cantidad de personas de diferentes disciplinas. La selección ha sido considerando aspectos de diversidad de proveniencia, diversidad étnica de los postulantes, y sobre todo de lo que ustedes mismos consignaron como la razón por la que querían asistir a este taller del día martes, ¿no? Entonces, hemos logrado reducir la lista a 100 personas con mucho esfuerzo, como les decía Ingrid, y lo que buscamos era generar algún contenido que pensamos que puede ser de interés para todos y que pudiera ser transmitido de otra manera. Entonces, lo que vamos a tener el día martes es una transmisión a través del Facebook Live de El Brujo, de la Fundación, donde vamos a tener una presentación sobre la muestra de colecciones y objetos arqueológicos en línea. Esta presentación va a estar a cargo de Kevin Gosling de Collections Trust, a quienes algunos de ustedes conocen, ya que también participó en el coloquio el año pasado. Él básicamente nos va a hacer un recuento por 30 minutos de diferentes herramientas que podemos utilizar para generar contenidos digitales y para poder mostrar en línea nuestras colecciones, ¿no? Todos los contenidos que él va a mostrar son de acceso gratuito o de costos bastante bajos, bastante accesibles, y de un uso muy, muy fácil, ¿no? Entonces, esta presentación va a ser por 30 minutos, ustedes van a recibir un enlace, y aquellos que además estén en el taller va a comenzar por lo mismo un poquito más tarde, y van a recibir, van a poder acceder a ambas cosas en el mismo enlace o en dos enlaces distintos. Collections Trust es una organización del Reino Unido que viene trabajando con el British Council en el International Museum Academy en todo el mundo. Ellos lideran lo que tiene que ver con la accesibilidad de las colecciones y la accesibilidad de los contenidos de museos
para hacer que realmente lleguen a sus públicos, ¿no? Entonces pensamos que estas herramientas son herramientas que le van a servir tanto a las personas que trabajan en museos como a los docentes, ¿no? Es posible que ustedes como docentes, los que nos acompañan, puedan preparar exposiciones y organizar exposiciones virtuales seleccionando imágenes, por ejemplo, que ustedes tengan. Entonces es un contenido que va a ser apto para todos. Y por otra parte, la grabación de partes del taller del día martes va a estar luego accesible en la página web del Brujo hasta fin de mes. Entonces van a poder acceder también a ese recurso o a partes de ese recurso, a las partes no interactivas del recurso, ¿no? Entonces, eso es lo que les tenemos para el próximo martes. Estén alertas al enlace. Realmente creemos que el contenido va a ser de mucha utilidad y que lo van a poder aprovechar muy bien. Y bueno, con eso ya creo que podemos cerrar el día de hoy, que realmente ha sido estupendo. ¿Okay? Sí, muchas gracias. Y bueno, los esperamos a todos el día martes, en la próxima semana, en la 5ª fecha de este 6º Coloquio Internacional de Arqueología, el Patrimonio Cultural y el COVID, oportunidades, desafíos y aprendizajes. Gracias a nuestros ponentes, realmente un lujo y un honor tenerlos, y los esperamos. Hasta pronto.